Ahí está. Perfecto. Bueno, sí, hay un orden lógico para ir llevando el tema de las leyes, partiendo desde el tema laboral a las diferentes leyes que van surgiendo a raíz de las leyes madres, como es la de empleo, como la de contratos de trabajo, que son leyes básicas a partir de las cuales comienzan a surgir nuevas leyes y nuevos programas. Las leyes, como habrán visto, se van actualizando y se van modificando y se van, digamos, ayornando a las nuevas situaciones sociales y culturales que van desarrollándose en nuestros contextos. Leyes que, bueno, surgen en una situación histórica y social y que luego, a raíz de cambios de gobiernos y de diferentes circunstancias, se van adaptando y se van modificando. Y gracias a esas leyes surgen programas, proyectos que son facilitadores para el desarrollo ciudadano, ¿no?, de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, es muy interesante conocer también el contexto sociohistórico de cada una de las leyes. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Que cada ley surge a raíz de un reclamo, de ese reclamo que vimos en la primera clase sobre los movimientos sociales, los movimientos obreros, movimientos sociales que luego generan decisiones, resoluciones y que se van a ir administrando mediante la implementación de leyes. Profe, Sí. la interrumpo. ¿Hay una compañera que quiere entrar? A ver, no me aparece acá por admitir. A ver, me voy a subir un poquitito. Ahí está. Ahí va. Gracias. No, por favor. Entonces, esa importancia de las leyes. El otro día, en un conversatorio sobre discapacidad, una de las ponentes más importantes del Congreso decía esto, ¿no? Como la persona con discapacidad todavía no ha logrado este movimiento social de base que permite su posicionamiento social para evitar tanta discriminación y tanta segregación que venimos observando y que vienen padeciendo, que los oprime y que no los libera. Entonces, también las leyes no alcanzan, lo vamos a ver con la de terapia ocupacional, no alcanzan con estar escritas en un papel, porque después en la ejecución hay muchas limitaciones y muchas restricciones que solamente quedan en un papel, no bastan. Necesitamos ejecutarlas, necesitamos reglamentarlas, muchas están escritas y no están reglamentadas, entonces reglamentarlas para que logren su ejecución y sepamos de su existencia. Otro de los puntos es, como les comentaba seguramente el primer día, que hay leyes nacionales, otras provinciales y las ordenanzas municipales. Nosotros en esta teoría vemos solamente las nacionales. Después, cada provincia adhiere a la nacional y cada municipio adhiere a las provinciales. Entonces, por ejemplo, algunas reglamentaciones como la del certificado de discapacidad, certificado único de discapacidad, en algunas provincias se realiza a nivel provincial y en otras a nivel municipal, pero todas responden, digamos, a la ley nacional. Entonces, y algunos programas también, algunos programas son nacionales, pero si el municipio no adhiere con una ordenanza, en ese municipio no se implementaría ese tipo de programa. Y por eso es tan importante saber de la existencia de las leyes para luego empezar a generar nuevas propuestas de desarrollo profesional de terapia ocupacional. Entonces, vamos a empezar con las leyes relacionadas a trabajo. La compañera que quería comenzar, ¿qué ley tienen? 23.546, las normas para convenios selectivos de trabajo. Convenios de trabajo. Bueno,
Igual, profe, te explico, viste que tenemos un grupo, los alumnos de WhatsApp, y yo pedí de primera porque me estoy compartiendo datos del celu, no tengo wifi. Ah, Entonces, bueno. quería como poder participar y después, nada, cuando termine de dar, volverme a conectar, así no me consumo todo en Bueno, la está pulsada, bien. digamos. Igual, chicos, son un grupo, no focalicen todo en una persona siempre. No, Traten lo de sé, lo que compartir. pasa es que, ¿te acordás que te había contado que también conseguí otro trabajo, entonces semana por medio no puedo meterme y no Ok, quería perderme este día que puedo, bueno. digamos, Bueno, dale entonces. como Dale, para Flor. participar por lo menos, ¿viste? Muy bien, Flor, muy bien, ahí el compromiso. Te comparto pantalla. Dale. A ver. Ahí. Ahí se ve. Sí. Bueno, Cari, ¿estás ahí? Porque no te veo. Sí, será. No hable, pero estoy acá. Bueno, perdón. Ahí está. A nosotros, bueno, nos tocó esta ley, la 23.546. Bueno, y a las personas que está destinada es tanto a empleadores como a empleados, ya sea que estén sindicalizados o no. Y lo que dice que el objetivo es consolidar un marco legal con el cual puedan llevarse a cabo cualquier tipo de negociaciones entre ambas partes. De esta manera, el Estado busca garantizar la mediación en las negociaciones entre los actores sociales involucrados. Por lo que yo entendí de la ley, como que si hay uno de los dos lados que tiene algún inconveniente, presenta su queja, digamos, y los dos lados tienen que participar y consensuar una mediación. Profe, si entiendo mal, por favor, corregime. Sí, por favor, sí. Bueno, ahora eso lo mando yo. Dale, La manera como la ley, porque es una ley cortita, perfecta. Bien. La manera en que actúa esta ley es que, bueno, cualquiera de las dos partes que llame a negociación tiene que avisar por escrito y tienen ambas partes 15 días para contestar eso. Cuando se presentan a las mediaciones, cualquiera de las dos partes puede llevar un equipo que los asesore como legalmente, económicamente de eso, pero el equipo que llevan no tienen un voto. Solo las personas, tipo los empleadores, los empleados pueden votar, aunque pueden llevar un equipo para que los asesoren. Y bueno, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el encargado de darle el ok legal a la ley. Y si pasan los 45 días no lo firmaron, como que automáticamente se habilita ya como ley. Y después, por lo que entendimos nosotras, de políticas públicas de trabajo ahora, no sé si está bien esto que pusimos, hablamos un poco de esto de los programas de empleo para personas que perciben asistencia económica del Estado, esto de cupo laboral para personas transgénero, y en esta situación de pandemia está el ATP, el REPRO, que son ayudas que se le dan a las empresas para poder seguir manteniendo puestos de trabajo en blanco. Y esto que justamente el otro día hablábamos, del 4% de personas con discapacidad en entidades públicas. No sé si está bien esos ejemplos que pusimos, medio como que lo asociamos a eso por el tema de que era trabajo y cómo actúa el Estado en ayudar a estos puestos de trabajo en blanco. Y después, también lo que habíamos hablado, que la realidad es que la última pregunta no la hicimos porque no sabíamos bien si estaba bien lo que estábamos pensando. A ver. Yo por lo que interpreté, por ejemplo, una política pública de este contexto de pandemia fue lo que dictó el gobierno. ¿Vieron cuando dijeron que de determinada fecha no se podía echar a gente hasta, o sea, en un lapso de tiempo las empresas no podían echar a trabajadores? Eso yo entendí como que era una política pública, que se venció hace 3 días igual, pero bueno, cuenta, ¿no? Sí. Como vigente. Afirmame si eso es una política pública. Es una política pública. Bien. No se relaciona con convenios directamente, pero ahora les explico por qué.
Claro, entonces, viste que vos en la última pregunta, ¿cómo era bien la última pregunta? Que ahora no la tengo acá a mano. Yo ¿Alguien tampoco la tiene? tengo acá a mano. A ver, la A busco. ver, ya Pero era como ejemplificar, La idea era buscar políticas públicas que se relacionen con la ley que estaban analizando. Entonces, sí. bueno, ahí puedo yo explicar esto. Puedo decirles que bueno, está pero bien. se puede relacionar o no, si la Sí, pensamos. claro, por eso dijo. Está bien, pero no es básicamente, o sea, no surge solamente a raíz de la ley de convenios de empleo, sino que la importancia de esta ley es de qué manera los trabajadores se agrupan para agremiarse y defender los derechos de los trabajadores. Ese es como el objetivo general de esta ley. Y que cada área de trabajo o cada temática de trabajo tiene sus propios convenios, qué sé yo, por ejemplo, educación tiene sus convenios, mecánicos tienen sus convenios, transportistas tienen sus convenios, o sea, cada área de trabajo tiene sus convenios, y lo que hacen los gremios es defender los derechos de esos trabajadores de ese gremio. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, sí. Pero entonces, esta ley nace por o sea, a través de los empleadores. De ambos lados igual, ¿o no? Nace de los empleados. De ambos. Ah, de los empleados. Sí. Okay. Nace en 1974 con los empleados. Los empleados deciden agruparse, juntarse y defender sus derechos. Ahora, esta disposición nacional de no despedir personas, de incorporar personas transgénero, de incluir personas con discapacidad, digamos, son disposiciones nacionales que cada gremio adopta, toma y lo implementa en su gremio. Por ejemplo, transportistas, en un momento el convenio colectivo de trabajo decía que no podían, o sea, que las empresas de transportes debían incorporar personas con discapacidad, por ejemplo, cada 10 personas tenían que incorporar una persona con discapacidad. Esos son los gremios que deciden implementar reglamentaciones para su gremio en especial. Después tenés este tipo de políticas no solamente gremiales, sino que también institucionales. Entonces, las empresas, también por política institucional, deciden incorporar la del 4%. Pero cuando se trata de una cuestión gremial, ahí el terapista ocupacional tiene que posicionarse e ir a negociar con los gremios. Por eso es tan importante esta ley, porque nos permite conocer cuáles son esos derechos, cuáles son esas obligaciones del empleador para con los empleados del gremio. Claro, igual te hago una pregunta, profe. O sea, obviamente seguro quien lo aplique primero va a ser el empleado, porque siempre está en desventaja, pero en realidad justamente esta ley lo que habla es de mediar de los dos lados, no de uno o del otro. Claro, como que claro. se llega a un acuerdo en común. Es que vos no vas a poder llegar a incorporar a una persona con discapacidad si el empleador te dice que no. Claro. Ahí todo se trata de mediar y de Y ahí es negociar. donde se aplica esta ley para que te diga que sí, digamos, Exacto, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, las cuestiones sanitarias que se dieron en pandemia fue muy importante durante la pandemia y lo sigue siendo durante pandemia, la participación de los gremios y de los sindicatos, de estos convenios colectivos, buscando las mejores condiciones de trabajo para el trabajador. Sí, y por ejemplo, con esto que te estaba diciendo de lo que dictaron para no echar a gente, lo podemos relacionar igual, ¿o no? Ahí, te lo reitero, es una disposición general, después cada gremio lo toma, esa disposición general, y lo implementa en su área de desarrollo. Bien, entonces, perdón, re pesada, pero es como para poder cerrar el tema. Me encantan las preguntas Sí. y me encanta que repitamos para poder concretar el concepto. Bien. Si quisiera explicarte la última pregunta con este ejemplo que te doy, del despido de gente, ¿cómo te la explico? Porque o sea, ¿cómo lo relaciono y te la puedo explicar? Te puedo responder. ¿Cuál sería la última pregunta? No la tengo acá en... Es esta, de dar un ejemplo en donde se aplica la ley, por lo que entendí yo. Porque no entendí muy bien cómo estaba redactada, porque no entendía si hablaba de las políticas públicas, exacto, o de las leyes. Entonces ahí también me enrosqué un poco.
pero ¿alguien tiene la pregunta en mano? Si no, la busco. Sí. Creo que la tengo acá, pará. Si me das un segundo, la busco. ¿Puedo ir haciendo otra consulta? Sí. A ver si entendí un poco. El otro día otra profesora nos comentaba que, no, un profesor creo, el profe de antropología nos comentaba que están como en una especie de medio paro, no es paro, pero como reclamando que a los profesores se les dé como alguna ayuda para pagar internet ya que están desde sus casas. El O lunes. sea, ahí, El lunes hicimos paro. claro, justo el lunes cursé antropología. Y eso sería como una medida así pública. Todo el Exacto. sindicato de profesores estaba de educación, se está como llamando a una convocatoria como para negociar eso, que se dé un aumento para aunque sea para pagar internet. Eso sería como una medida pública que están tomando en este momento en el contexto de pandemia. No, eso es una medida, digamos, es Eso una es una acción, eso es una acción del gremio que convoca a un reclamo. Entonces, ahí el gremio convoca a un reclamo. A ver, docentes no estamos teniendo condiciones de salud apropiadas, no nos están pagando, bueno, todo lo que estamos reclamando. Bueno, Entonces, eso es una acción. pero a partir de ese reclamo se puede aplicar esta ley, digamos, Claro, ahí se está porque aplicando ya la está ley. de un lado, ¿o no? A partir de esta ley podemos hacer ese reclamo. Al revés. Ahí sería como el preciso ejemplo de que se está aplicando, tipo, las dos Exacto. partes van a Claro. negociar. El convenio, o sea, esta ley es para que se conformen los convenios. Esta ley es para que se negocie la conversación entre los empleados y los empleadores. Bien. ¿Sí? Acá encontré la pregunta, profe. Dale. Dice, ejemplos de espacios de trabajo relacionados con la misma. Con la misma Ahí va. supongo que es con la misma ley, ¿o no? Exacto, ¿O no? exacto. Bien. Entonces, estos espacios de trabajo es todo lo que comentábamos recién. Lo que yo les comentaba, por ejemplo, en la empresa de transporte o el gremio del transporte hace un convenio donde para incorporar personas nuevas al plantel incluyan a una persona con discapacidad. Bueno, pero también viste que decía ya sea que estén sindicalizados o no. O sea, la respuesta que vos me estás dando es siempre con sindicatos adelante, o sea, primero. Y un ejemplo de que no tengo un sindicato, por ejemplo. Y por ejemplo que no, pero las empresas también pueden estar con sindicato, ¿no? O sea, el gremio va más allá de lo que es el sindicato. Claro, porque Okay. puede que la institución no tenga sindicato, pero el sindicato de esa rama existe. Y si a vos Okay. Sí, Claro. sea educación, salud, o sea, a eso, Claro. ¿no? O sea, Ok. vos tenés educación y en educación tenés el gremio de docentes, pero tenés el sindicato de un lado, el sindicato del otro, el otro sindicato, hay un montón de sindicatos. Bien. El tema es el gremio de docentes. Lo que hace referencia a eso es que vos estés como, con yo en otro trabajo estaba afiliada al sindicato porque te da como un respaldo y que no te podían echar así como si nada. O sea, esa ley va para todos. Si estés con un sindicato, si vos perteneces a ese gremio, en teoría, no debería pasar. En teoría. Ahí tienen que ver bien la diferencia entre lo que es el gremio y lo que es el sindicato. ¿eh? Sí, El gremio es no todos los trabajadores de esa área, que estos son, esta ley de convenios colectivos de trabajo es para el gremio. El tema sindicato son asociaciones de trabajadores con líneas, a lo mejor políticas definidas, y puede haber 3, 4, 20 miles de sindicatos dentro del mismo gremio. Bien, por ejemplo, la UNCI seríamos un gremio y las diferentes cosas que tenemos para votar, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los centros de estudiantes? Los centros de estudiantes, las claro. listas. ¿Y esos serían sindicatos, por ejemplo? Y no me gustaría... No, pero como un ejemplo de general y las ramas. Claro, o sea, yo le ¿Entendés? llamo política no porque seas radical o peronista, o sea, la más línea vale política eso, es no. la ideología, Un concepto más ¿no? general. Claro, pero por ejemplo, hay sindicatos que ofrecen, no sé, así a grandes rasgos, nosotros ofrecemos salud y recreación, nosotros ofrecemos salud, recreación y alimentos, ¿entendés? Cada sindicato negocia ciertos beneficios para sus trabajadores y vos elegís, por ejemplo, se me ocurre ahora transportista porque articulé con ellos un montón de cosas, pero por ejemplo, a ver cómo les puedo decir, una empresa donde tienen
transportes o donde tienen diferentes actividades. Algunos, por ejemplo, un supermercado. Un supermercado tiene actividades comerciales, con alimentos, con ropa, con calzado, con bazar, pero también tiene acomodadores, también tiene cajeros. Entonces, imaginen ahí esos trabajadores, ¿a qué gremio pertenecen? Sí, no sé. O sea, pertenecen al gremio de comerciantes, pero de comercialización, pero eligen diferentes sindicatos. Eligen el sindicato de trabajadores administrativos, otros sindicatos de transporte, pueden elegir el sindicato de transporte, no sé, les digo, de la línea verde, el sindicato de la línea Bordeaux, el sindicato de la línea blanca, o sea, sindicatos. Bien. Son diferentes agrupaciones con diferentes perspectivas políticas, mientras que el gremio agrupa a los trabajadores de esa área. Y ahora, este convenio es de los gremios, digamos, es más arriba que los sindicatos. UTEBA sería un sindicato, ¿no? ¿Cómo? UTEBA es un sindicato, es Es como un el sindicato sindicato. más grande dentro de lo que es educación. Exacto, exacto, ahí va. Eso fue un muy buen ejemplo. Yo no quería dar nombres, ahí está, muy bien. Genial. Bueno, bien, Bueno, chicas, me entonces, parece que se entendió y lo más sí, ahora importante es de la existencia de este tipo de leyes que nos permiten mediar, negociar derechos con el gremio. Bien. Pero, Bueno, ¿esto después le aplica, agregué. esto aplica solo para gremios? Entonces, por ejemplo, yo, no sé, me echaron del trabajo y yo puedo apelar a esta ley para iniciar esa negociación para que, no sé, me paguen. ¿O es solo para sindicatos, gremios? Esta ley solamente lo que dice es que hay convenios, o sea, que existen convenios. Entonces, al saber que existen convenios, vos tenés que buscar ahí, Meli, ¿cuáles son esos convenios que existen? Y ahí, ¿cuáles son esos convenios que existen en mi gremio? Y entonces ahí sí, y ya se hace todo como una cuestión burocrática, tenés que ir al sindicato, el sindicato va al gremio, ahí ya se arma todo el... Pero bueno, hay que manejarlo. Por eso, si les piden, por ejemplo, charlas de terapia ocupacional en diferentes gremios, está bueno por ir. Yo, por ejemplo, he dado charlas en el gremio docente, en policías, en transporte, digamos, porque los gremios quieren saber de personas, en este caso, con discapacidad para incluirlas en el ámbito laboral, y son ellos los que van a generar esta articulación con el empleador. Después el sindicato dice, yo lo hice, no importa quién lo hizo, pero se hizo, ¿sí? A veces nos usan para poder dar información y para poder llevarse los laureles otros. Lo importante es que se logre, ¿sí? Lo importante es que se logre. Bueno, entonces, profe, ¿te agregamos en el Power la última, digamos? O... Bueno, agreguen, No lo ya entendimos queda, igual. cuando lo suben después a las tareas, ya vi que algunos ya igual subieron las Ya lo tareas. subimos. Bueno. Para que Porque se podía hasta ayer a las 00, no hasta hoy, digamos. Claro, tenés razón. Entonces, bueno, igual va a quedar acá grabado en el video. Bien. Los bueno, ejemplos. y profe, yo me voy a desconectar. ¿Me pueden avisar por el grupo cuando empiecen la parte de la otra actividad? Porque Dale. quiero decir cosas ahí también. Bueno. Porque no entendí. Así que, nada, si me avisan, se los agradezco, así no gasto todos los datos. Buenísimo. Seguimos. Bueno, gracias. Hasta luego. Profe, seguimos nosotras. Bueno, ¿qué ley tienen? Tenemos la ley 25.013, que es la ley de reforma laboral. Bueno, perfecto. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Buenísimo. Bueno, la ley de reforma laboral, número 25.013, fue sancionada el 2 de septiembre de 1998 y fue promulgada el 22 de septiembre de ese mismo año. Esta ley establece un régimen de reforma laboral que incluye varias modificaciones sobre la regulación del contrato de trabajo. Por ejemplo, hablamos de un contrato de trabajo con una finalidad formática teórica,
También podemos hablar de que al finalizar el contrato, el empleador tiene que entregar un certificado donde acredite la experiencia laboral, que la jornada de trabajo de los aprendices no pueden superar las 40 horas semanales, y no pueden ser contratados personas que ya hayan tenido previamente una relación laboral con este empleador. Después, en el caso de despidos, el empleador tiene que avisar con 30 días de antelación para terminar este contrato, y si no, tiene que hacerse cargo de una indemnización correspondiente. Después, bueno, esta ley está destinada a todos los trabajadores y a los empleadores, y menciona las modificaciones en relación a los mismos. El objetivo es la eliminación del trabajo en negro y el aumento de la recaudación, como así también brindar herramientas para una mejor calidad laboral. Hola, Digamos. ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, algunas de estas modificaciones fueron las que mencionó mi compañera. Otras, perdón, pongo el silencio celular. Otra de las modificaciones, por ejemplo, el periodo de prueba como inicio del contrato se reduce a 30 días. Esto era 90 días. Cuando llegó esta modificación, lo redujeron a 30 días. Y con respecto al contrato de aprendizaje, lo convierte en una figura laboral. Ya no habla de una relación no laboral. Y utilizan la palabra contraprestación para diferenciarla a lo que es del salario. Ya no dicen salario, sino es una contraprestación. Otra modificación que también ahí quisimos mencionarla es cómo definen el régimen de pasantías. Esta relación figuraba entre un empleador y un estudiante. Perdón, se define como un régimen de pasantías como la relación entre un empleador y un estudiante cuyo fin es la práctica relacionada con su educación y formación. Esto también estaba modificado en esta nueva ley. Me pasas la siguiente, gracias. Y otra de las cosas que quisimos mencionar es que en el artículo 6, que dice que este contrato no podrá ser disuelta por una sola de las partes, sino que tiene que ser por las dos partes, y requiere de un preaviso, como me dijo mi compañera, y este preaviso por parte del trabajador es de 15 días antes. En cambio, por parte del empleador es de 15 días antes si el trabajador tuviese una antigüedad de más de 30 días hasta 3 meses ahí en el trabajo. Y el aviso de antelación es de 1 mes antes si el trabajador tuviese una antigüedad de más de 3 meses y no exceda los 5 años dentro del lugar de trabajo. Ya si excedemos los 5 años de antigüedad, ya la antelación se hace a 2 meses, este preaviso. ¿Listo? ¿La siguiente? Ahí está. Hola. Acá otro dato a destacar es el artículo 11, que habla de los despidos discriminatorios que son originados por motivo de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial. Lo que habla de esto es que en caso de despido discriminatorio, la indemnización será de un 30% más de lo que se habla en el artículo 7, que según el artículo 7, la indemnización sería de una 12ª parte de la mejor remuneración. O sea que si esto es por un despido discriminatorio, no se respetaría y se haría un 30% más.
En relación a las políticas públicas, como que no nos quedó muy claro, no sé si alguna quería aclararlo esto. Sí, ahora cuando explique lo que es los programas de inserción laboral, por ahí cuando habló el grupo anterior nos quedó un poquito más claro. Sí. Ok, ahí está. Bueno, cuando hablamos de programas de inserción laboral, podemos decir que nos ofrecen un beneficio económico a las empresas para que contraten trabajadores desocupados vinculados a los programas de empleo, ¿no? El Ministerio de Trabajo lo que hace básicamente es acercar a las empresas perfiles por ahí adecuados a la búsqueda y de alguna forma cubre parte del salario de cada trabajador que se contrate, donde cada empresa debe completar la diferencia salarial para alcanzar lo que le corresponde al mínimo del convenio colectivo correspondiente, ¿no? ¿Y cuánto dura este beneficio? Bueno, dura 9 meses para hombres menores de 40 y 12 meses para mujeres. Y también para hombres mayores de 40 y, algo importante, que también es para personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al momento de su nacimiento. El programa de inserción laboral promueve la inserción de los trabajadores desocupados en empleos de calidad mediante la implementación de incentivos económicos, como lo dije anteriormente. Lo quise resumir para no leer tal cual. Y esta acción va dirigida a los trabajadores y trabajadoras desocupados del programa de jóvenes con más y mejor trabajo, del seguro de capacitación de empleo, del plan Progresar, egresados de los cursos de formación profesional, participantes del programa de prestación por desempleo y de otras acciones y programas del Ministerio y empresas del sector privado y personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Cuál es el costo? Es gratuito. Y se puede tramitar mediante la página del Ministerio de Trabajo. Bueno, el seguro de capacitación empleo brinda capacitación, dinero y prestaciones para quienes buscan activamente trabajo, ¿no? Ayuda a que las personas puedan adquirir competencias laborales y otorga una asignación monetaria que es no remunerativa por 24 meses y se acompaña también de diferentes actividades, ¿no? ¿Cómo es que se ingresa esto? ¿Qué es lo que necesitamos también? Bueno, se necesitan estudios formales, se necesita una acreditación de la finalización de los estudios, ya sea primarios o secundarios, y una capacitación laboral también. Muy bien. Y eso Muy es todo. bien. Y cuando hablamos de políticas públicas, por ahí que era lo que mencionamos anteriormente, por ahí hablando en el grupo antes de que pudiéramos exponer, sí, pensábamos esto, ¿no? Del programa, de este programa de inserción laboral, ¿no? Exacto, estas son las políticas públicas. El tema es que para convenios colectivos de trabajo, convenios colectivos viene siempre generando esto que comentábamos recién, la posibilidad de armar resoluciones, esto de pelear por el 4%, de generar luchas entre los empleados y los empleadores para que se cumplan los derechos. En cambio, con esta ley, que es la 25013, ya tenemos acá el TOL, el OTI, el OL, todos estos son programas, todos estos son políticas públicas generadas a raíz de la ley 25013, de la 24013, y ahora van a ver lo interesante que es poder analizar las leyes, digo, por su contexto sociohistórico, y también cuando ven en el considerando, que no le damos mucha atención a las leyes, ahí está toda la reglamentación que hizo viable esa ley. Por eso es tan importante poder leer esos considerandos, o sea, cuáles fueron las leyes que se tomaron para poder conformar la presente ley. Y claro, sí. En un montón de partes, perdón. Sí, los artículos estaban derogados. Sí, están todos derogados, eso es lo que vamos a explicar. Que de la ley en sí creo que serán 10 artículos con toda la furia, un poco menos diría. Claro. Después están todos derogados y entras al artículo de la ley que está derogada y te manda a por lo menos 3 leyes más con 10 artículos cada uno y es como una cebolla que es tipo con capas que vas
sacarnos Tal a cual. clases cuándo termina esto. El y bueno, trabajo pasado elegimos un texto de 150 páginas Ay, y ahora es sí. una ley que está... Sí, tal cual, pobres, bueno, pero perfecto, Igual nada, cómo lo después estuvimos analizaron en 11 diapositivas, pusieron los buscando- programas de empleo, que son los que más me interesaba que sepan y que podamos compartir en este espacio, porque son programas que son facilitadores, así como la ley se armó para esto, para facilitar el ingreso de la persona al mercado laboral, hoy también vivimos en un contexto donde a veces es necesario este programa para abrir las puertas a una persona que hace tiempo que no está trabajando, o que no se siente capacitada, o que siente que no puede rendir con las exigencias del mercado. Entonces, a través de estas políticas públicas, ingresa, cobra un beneficio, se siente si puede o no seguir con su trabajo, digamos, son facilitadores. Si bien Claro, sea porque el para programa... beneficio de la empresa, también lo usamos como beneficio para las personas. ¿Cómo, corazón? Claro, porque incluso el programa va dirigido a personas que están desocupadas, ¿no? Exacto, sí. Y genial, porque inserta también a la persona en medio. Exacto, sí, las incorpora, les permite, no sé, en lo personal, yo me fío mucho de las políticas públicas porque me abren puertas. Por ejemplo, en un momento había una que no era nacional, era provincial, que es el plan bonus, y algo que me hacía incorporar personas en las empresas era que el plan bonus no solamente le daba un beneficio económico al que hacía la pasantía, sino que también cubría la RT. Entonces, el empleador quedaba totalmente desligado de esa relación, y en el año 2001, que nuestro país estaba totalmente caído, 2001-2002, se lograron incorporar 32 personas en el ámbito laboral competitivo. Y era esto, ¿no? Era que el empleador me decía, bueno, tráeme un pibe, y yo le llevaba al pibe, y el chico trabajaba, y el chico rendía, y entonces, ¿por qué? Porque evaluaba el puesto de trabajo, porque evaluaba sus intereses, porque evaluaba sus competencias, y había una predisposición, y él cobraba, el empleador, bueno, tráeme pibe, y entonces era tanta la gente que me empezaban a pedir que en el Ministerio de Trabajo me dijeron, mirá, hagamos un 2x1, incorporá uno en relación de dependencia y le llevas 2 pasantes. Y fue genial, la verdad, porque después en la medida que me iban pidiendo, digo, bueno, está bien, si tanto te sirve el pibe, incorpora la planta. Y pasaban de la escuela especial a ser trabajadores ordinarios, y en La Matanza. La verdad que fue un trabajo muy interesante. Yo trabajaba en la Fundación del Padre Mario, en la Escuela Santa Inés, que es de formación laboral integral, y fue un trabajo muy interesante por este programa, ¿no? Esta política pública, Plan Bonus se llamaba, ya no existe más. Ahora hay otros, pero no tiene la cobertura de la RT. Y parece mentira, pero el empleador, al no tener que pagar RT, no tener que pagar el salario, enganchaba, era 1 año. Y también así se incorporaron personas en la Universidad de Quilmes, se incorporaron 5 personas con el plan bonus, y bueno, ellos son empleados de planta hace muchos años. Qué bueno, profe. Y otra cosa que por ahí, al no conocer nosotros mucho de leyes, es que este programa de inserción laboral está destinado a pequeñas y medianas empresas. No tenés que tener una empresa súper grande, sino que por ahí podés tener una pyme y también accedes a este programa, ¿no? Sí, tal cual, sí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la ley y los programas. La ley es la 25013. Ahora, ¿qué programas están vigentes a raíz de esta ley? Y bueno, hay que mirar la página del Ministerio de Trabajo y ver cómo se implementa en cada municipio, porque a lo mejor Cava tiene algunos ya propios de Cava, Quilmes tiene otros, Berazategui tiene otros, adhieren a unos, adhieren a otros. Entonces siempre ir a la oficina de empleo, humildemente preguntar, decir, mira, a veces llegan a la oficina de empleo y les dicen, la verdad no tengo idea. Bueno, averiguan y ahí se dan cuenta de que sí o de que no. Pero siempre hay que ir al municipio de referencia y saber cuáles son las políticas públicas de empleo vigentes. Por ejemplo, en la práctica laboral tenemos estudiantes en la oficina de empleo haciendo su práctica. Y hacemos TOL, por ejemplo, hacemos el OTI, armamos Promover, que es otro proyecto que después seguramente vamos a hablar. Pero es muy interesante la participación del terapista ocupacional o de la terapista en las oficinas de empleo. ¿Por qué? Porque evaluamos el puesto de trabajo, conocemos las competencias del trabajador o del postulante y le damos en la tecla
y se sostiene el trabajo, el empleador está contento, el trabajador está feliz, y hay como una relación interesante. Por eso es tan importante saber de estas políticas, cuáles son los beneficios, está mal dicho, porque en realidad es un derecho, no es un beneficio, es un derecho, porque de otra manera no entran al mercado laboral, lamentablemente. Entonces, no es que sea un beneficio. ¿Por qué están las políticas públicas? Porque hay falta de empleo, entonces esto ayuda a que, pero lo ideal sería que directamente entraran a trabajar sin pasar por un programa. Ahí vamos hilando fino. Vamos, hagamos críticas, chicos, porque de eso se trata y así construimos, haciendo sobre esta ley, me encontré con un artículo tipo periodístico que hacía una crítica y decía que esta ley al final no sirvió de nada, que solamente favoreció a las cúpulas sindicales, que favoreció como esto del argentino, echa la ley, echa la trampa. De ese momento es un artículo del 99, era. ¡Wow! Del 99. Había salido en el 98. Claro. Y las derogaciones que tuvo fueron del 2004. Claro, sí. Y bueno, y estos programas que ustedes están mencionando ahora, que seguramente los sacaron de la página del Ministerio de Trabajo, son los que están vigentes hoy, y son a raíz de esta ley. Entonces, es para analizarlo. Pero bueno, no hacemos análisis de leyes, sabemos que existen y cuáles son los programas que surgen a raíz de esas leyes. Eso es lo que más nos interesa. Bueno, paramos 10 minutitos, levantamos el cuerpo, vamos al baño, calentamos el agua y seguimos. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Buenísimo. En 10 minutos volvemos. Sí, 10 minutos, son y 17. Volvemos.